Albert, el infiel, intentó reconciliarse conmigo. Se acercó con cautela, tanteando el terreno. Yo hice todo lo posible por evitarlo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, lucía completamente destrozado. Capítulo 1. Estaba recostada de lado en la cama, a punto de quedarme dormida, cuando Albert me abrazó por detrás, sobresaltándome. Me sujetó con fuerza. Con todo mi esfuerzo, le abrí los dedos uno por uno hasta liberarme de su abrazo. Golpeó la cama con los puños. ¿Aún no me vas a perdonar? Eres mi esposa. Tu esposa, le dije. ¿Qué significa para ti que sea tu esposa? Después de una pausa, añadí, deberías ir con ella. Dicho eso, me levanté de la cama, tomé mi almohada y me fui al cuarto de huéspedes. Él sollozaba con fuerza y, poco después, salió dando un portazo. Me recosté, intentando calmar mi enojo. 3 meses atrás había descubierto su infidelidad y le pedí el divorcio. Admitió su error, se arrodilló y rogó por mi perdón, jurando que nunca volvería a pasar. Fui firme y seguí insistiendo en la separación. Él gritó, con los ojos desorbitados por la furia, diciendo que jamás se divorciaría de mí. Incluso trajo a mi madre y a nuestro hijo. Mi madre se llevó la mano al pecho, diciendo que si me divorciaba, su problema del corazón acabaría con ella, que sin duda moriría, que no soportaría ver a su hija divorciarse. Mi hijo no se oponía a nuestra separación, pero iba a la escuela en silencio y regresaba a casa con fiebre, tuvo 5 en un mes. En mi corazón, Albert ya estaba muerto, pero no podía permitir que le pasara algo a mi madre o a mi hijo. Le permití quedarse en la casa como yerno y padre, pero ya no como mi esposo. Lloraba y hacía berrinches, insistiendo en que seguía siendo mi marido, preguntando si no era él, entonces ¿quién? No me importaba quién fuera. No le hablaba ni le permitía tocarme. Se enfurecía. Actuaba como si fuera él la víctima, más que yo, la verdadera víctima. Después de 2 meses, entendió que hablaba en serio. Estalló y me gritó, eres mi esposa, es natural que durmamos juntos. Si no me dejas tocarte, te obligaré. Intentó arrancarme la ropa. Lo empujé y corrí afuera a llamar a la policía. Ellos lo trataron como una disputa doméstica. También me dieron su contacto para que pudiera llamarlos en cualquier momento. Albert se asustó y nunca volvió a usar la fuerza, pero seguía intentando ponerme a prueba, sin lograrlo. Soy una persona lúcida y racional. No existe posibilidad alguna de que volvamos a estar juntos. Capítulo 2. Mi mamá vino a verme otra vez. Me preguntó, preocupada y con culpa, ¿aún no trabajas? ¿Aún no puedes aceptar a Albert? Mi falta de intimidad con él la angustiaba mucho. Fue al hospital y pidió cita con un psicólogo. El médico le dijo que no me presionara, que estaba en un estado de trauma y que si me forzaba demasiado, podía volverme loca. Solo entonces mi mamá entendió la gravedad de la situación. Pero no es alguien que sepa cargar con el peso de las cosas. Esperaba que la tormenta pasara pronto y que nuestra familia volviera a ser la de antes, con Albert y yo tan cariñosos como solíamos serlo. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? La miré y suspiré. Mamá, deberías hacerte revisar el corazón. Ella usaba su enfermedad cardíaca para amenazarme y hacerme ceder, y lo hacía. Pero también le recordé que debía cuidarse, porque yo no iba a ceder una segunda vez. Ya había empezado a prepararme mentalmente para la posibilidad de perder a mi madre. Mi frialdad la enfureció. Gritó, ¿intentas matar a tu madre? ¿Por qué eres tan terca? Muchos hombres son así. ¿Por qué otras mujeres no actúan como tú? Me insultó mientras me empujaba. Apreté los puños, sintiendo una ola de miseria indescriptible recorrerme. Quise responderle, si quieres ser ese tipo de mujer, sélo tú. Yo no. Pero no pude decirlo. Su rostro se puso pálido, mostrando signos de un inminente ataque al corazón, lo que logró disuadirme de enfrentarla. En ese momento, mi hijo escuchó el alboroto y salió de su habitación.
le dijo a mi madre, abuela, ¿puedes dejar de gritarle a mi mamá? Tal vez tú no te preocupes por esta hija, pero yo no quiero perder a mi mamá. El rostro de mi madre se ensombreció de inmediato. Me acerqué, abracé a mi hijo y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Desde que renuncié al divorcio por ella, he sentido que muero de tristeza, pero la piedad filial me frenó, y el miedo a la muerte me impidió gritarle. Capítulo 3. Mi hijo contactó a mi padre, y él se llevó a mi mamá. Mi hijo se lanzó a mis brazos. Mamá, si realmente estás sufriendo, divórciate. Aunque me da un poco de miedo ser un niño de padres separados, me da más miedo perderte. Lo abracé con fuerza y le respondí suavemente, no, hijo. No serás un niño de padres separados, y no me perderás. Mamá solo necesita un poco de tiempo. Mi hijo se iluminó de inmediato. Después de ese día, Albert desapareció por un tiempo. No sé si estaba de viaje de trabajo o con esa mujer, y no me importaba. Su ausencia me trajo alivio. Pude comer y dormir bien por fin. Cuando descubrí su infidelidad, no lloré ni hice una escena, tampoco lo enfrenté. Caí en la duda. Me pregunté si había sido mi culpa, si hice algo mal para que buscara a otra mujer. Analicé todos mis actos desde el día en que nos conocimos. Pero no pude encontrar nada malo ni errores de mi parte. Desde el momento en que lo conocí, le entregué todo, tratando a él y a su familia con la mayor sinceridad. Planeaba estar con él toda mi vida. Por eso le di todo, sin reservas. Cuanto más pensaba en ello, menos entendía. Y cuanto menos entendía, más le daba vueltas. Caí en un ciclo interminable. Empezaron a salirme canas. Las noches sin dormir se acumularon. Hasta que un día, mi hijo estaba construyendo una estructura con bloques, un edificio. Al principio todo iba bien, pero tuvo problemas al colocar el techo. Murmuró para sí, soy tan bueno, ¿por qué ustedes, bloquecitos, no cooperan? Al oír eso, de pronto tuve una revelación. Sí, soy buena. ¿Por qué él no coopera conmigo para construir esta familia? ¿Cómo pudo engañarme? Pero, ¿qué tiene que ver su engaño conmigo? Sea infiel o no, yo sigo siendo yo. Sigo siendo buena. Cuando entendí eso, toda la culpa, la tristeza y el remordimiento desaparecieron. Solo quedó el desprecio. Porque yo soy un tesoro, y él es basura. Entonces reuní todas las pruebas de su infidelidad y pedí el divorcio. Albert se quedó pasmado. Se estaba poniendo la corbata, peinándose una y otra vez y revisando su reflejo en el espejo. Dijo que tenía un compromiso social esa noche. Yo sabía que se estaba arreglando para ver a esa mujer. Cuando vio las fotos, le temblaron las manos como si tuviera Parkinson. Su rostro se desmoronó, perdió todo el color. Estaba tan sorprendido de saber que yo lo había descubierto desde hacía tiempo como yo lo estuve al enterarme de su engaño. Cuando comprendió lo que ocurría, reaccionó enseguida. Frente a mí, bloqueó a esa mujer en todas las aplicaciones de mensajería, cortando cualquier contacto con ella. Transfirió todo el dinero de sus cuentas a mi nombre, cerrando así la fuente que financiaba su aventura. Luego se arrodilló, llorando y rogando por perdón, jurando ante el cielo que nunca volvería a cometer ese error en su vida. Pero yo lo miraba con frialdad. Sin lágrimas, sin gritos. Eso lo desesperó aún más, porque entendió que hablaba en serio. No sabía que antes de poner las cartas sobre la mesa, ya había procesado todas mis emociones negativas. Él esperaba que lo odiara, que lo golpeara o le gritara, porque eso significaría que aún sentía algo por él. Pero no lo hice. Y eso fue lo que realmente lo hizo entrar en pánico. Lo que siguió fueron varios intentos de salvar la situación, pero yo nunca cedí, hasta que involucró a mi madre y la fiebre de mi hijo mostró su preocupación y dolor. Solo entonces mi actitud se suavizó un poco. Le dije, por ahora no me divorciaré de ti. Puedes seguir siendo el padre en esta casa y aparecer como el yerno ante mi madre, pero ya no serás mi esposo. Él se llenó de alegría, creyendo que lo había perdonado.
Dijo que mi negativa a aceptarlo como marido se debía a que aún guardaba rencor. Tarde o temprano, pensaba, volvería a aceptarlo. Pero no pasó mucho tiempo para que entendiera que hablaba en serio. Entonces fue su turno de caer en un ciclo interminable de emociones sin resolver. Me odiaba por ignorarlo, pero al mismo tiempo me rogaba desesperadamente por atención. Capítulo 4. Albert regresó. Me miró con frialdad. He estado quedándome en el trabajo estos últimos días, ¿no estás decepcionada? No me he descuidado. Soy una persona, no un animal. No fui con esa mujer ni con ninguna otra. No pagué por eso. Solo cometí un error. No puedes menospreciarme. Yo estaba trabajando en un informe importante. Sin importar lo que dijera, no respondí. Su ira se encendió. Caminó detrás de mí, intentando ver lo que escribía. Antes de que pudiera distinguirlo, gritó, ¿tienes otro hombre allá afuera? ¿Estás chateando con él? Cuando vio lo que estaba escribiendo, su rostro se volvió incómodo. Ah, estás trabajando horas extra. Dejé el ratón y me giré hacia él. Eres así. Asumes que los demás son como tú. Pero si te comportaras como yo, no me acusarías de infidelidad. Su rostro palideció y murmuró, tengo un problema con mi forma de ser. Me quedé sin palabras. Fue a ver a un psiquiatra. El médico le dijo que sus pensamientos y emociones estaban caóticos, que eso le impedía manejar los problemas racionalmente y lo hacía propenso a cometer errores. Le recomendó medicación y terapia regular. Volvió corriendo a contármelo. Resulta que estoy enfermo. Tengo depresión. Por eso cometí un error. En realidad no soy así. Eres doctora, no puedes culpar a un paciente. Creyó que finalmente había encontrado una razón válida para que lo perdonara, una excusa que me permitiría dejarlo pasar. Pero le dije, muchas personas diagnosticadas con depresión solo se hacen daño a sí mismas, no a otros. ¿Y tú, a quién heriste? De inmediato la luz se apagó en sus ojos y se llevó las manos a la cabeza, llorando. En tu corazón, soy solo un animal, ¿verdad? Me miró con esperanza, esperando que lo contradijera. Si lo hacía, significaría que no quería herirlo. Pero no lo contradije. Retiré toda mi compasión hacia él. No llamarlo abiertamente animal ya era un gran acto de misericordia. Capítulo 5. Es comprensible que Albert se resista a dejarme ir. Tenemos niveles educativos similares, talentos y apariencia compatibles, y familias decentes. Yo no tengo defectos de carácter. Casarse conmigo le trajo muchos beneficios, ganó respeto afuera y tranquilidad en casa. Desde que nos casamos, la salud de sus padres se estabilizó. Soy doctora, y él, dueño de una empresa. Él podía ganar dinero, pero yo aportaba los contactos sociales que él no tenía. Las conexiones que yo podía movilizar para ayudar a la familia superaban su imaginación. Estoy dedicada al matrimonio. Él conoció a muchas mujeres, pero nunca a alguien como yo, que una vez casada no tuviera otras intenciones. Por eso, divorciarse de mí no solo sería como arrancarse el corazón, sino una pérdida en todos los aspectos. Él lo sabe, por eso lucha desesperadamente por recuperarme. Pero yo no estoy dispuesta. Sin él, no pierdo nada importante. Gano bien por mi cuenta, mis gastos son bajos, y con mis ingresos puedo criar fácilmente a nuestro hijo. Sin él, mi vida no se ve afectada significativamente. Sin embargo, estoy atada por la enfermedad. Mi madre tiene un problema cardíaco y mi hijo sufre fiebre con frecuencia. No le temo al divorcio, pero temo que ellos puedan hacerse daño por eso. Aunque sé que no será para siempre, mi madre envejecerá y mi hijo crecerá. Puede que no me divorcie de él por ahora, pero eventualmente lo haré. No le temo al divorcio, de hecho, lo espero. Albert, en cambio, tiene demasiado que perder. No es tonto, es un empresario que calcula ganancias y pérdidas. Pero no se da cuenta de que, se divorcie o no, las pérdidas son inevitables. Ya no me preocupo por él ni lo cuido. Un día dijo que le dolía el estómago. Antes, yo le habría conseguido el medicamento adecuado y programado una cita en nuestro hospital.
Le resultaba fácil obtener atención médica. Nunca experimentó la dificultad de conseguir atención como un paciente común. Pero esta vez solo le dije que fuera al médico. Luego tomé mi bolso y me fui. Antes, cuando estaba en casa, sin importar lo ocupada que estuviera, cocinaba y me aseguraba de que las comidas fueran balanceadas. Ajustaba los platos según sus necesidades. Pero después de dejar de preocuparme por él, aunque estuviera en casa, cocinaba solo pensando en mí y en mi hijo. A menudo se sentaba con los palillos en la mano, mirando la comida que no era para él, sintiéndose avergonzado. Antes, le contaba cómo estaba nuestro hijo. Ahora no le mencionó nada sobre su desempeño en la escuela o en casa. Cuando la maestra publicó el certificado de premios y las fotos de la presentación de nuestro hijo en el grupo del colegio, él se enteró de que nuestro hijo podía saltar la cuerda e incluso hacer trucos. En esta casa, aunque insiste en quedarse, ya no tiene un lugar importante. Al darse cuenta de eso, lloró hasta desmayarse. Yo me quedé sentada observando. Fue nuestro hijo quien llamó a la ambulancia. Después de que sus padres se enteraron de nuestro inminente divorcio, ambos terminaron hospitalizados. No organicé su atención ni los visité. Antes, cada vez que enfermaban, no solo me encargaba de todo, sino que además los cuidaba personalmente. A partir de entonces, todo quedó bajo la responsabilidad de Albert. Cuando despertó, arrastraba los pies, agotado y abrumado. Una vez que sus padres fueron dados de alta, nuestro hijo le dijo: «Papá, deberías separarte de mamá. Si siguen juntos así, todos somos infelices. No quiero perder a mamá, pero tampoco quiero perder al abuelo y a la abuela». Albert lo abrazó y casi se muere de tanto llorar. Finalmente entendió la magnitud de su error. Sus actos habían herido a todos los que lo rodeaban. Sus padres estaban demasiado avergonzados para acercarse a mí. No eran malas personas, solo criaron a un hijo poco confiable. Me llamaron para disculparse, pidiéndome únicamente poder ver a su nieto con regularidad. Acepté. No privaría a mi hijo de sus lazos familiares. Pero si él no quería verlos, nunca lo obligaría. Capítulo 7. Cuando mi madre se enteró de la actitud de los padres de Albert, su postura también empezó a suavizarse. Si hasta la familia del hombre había perdido la esperanza, ¿qué sentido tenía que la mujer siguiera aferrándose? A ella le importaban mucho las apariencias. Aproveché la oportunidad para explicarle con detalle todo lo que Albert había hecho. Me miró incrédula. Cuando le conté que Albert había salido a encontrarse con esa mujer mientras nuestro hijo estaba enfermo, casi no pudo respirar. Le di su medicación y, una vez que se calmó, seguí persuadiéndola. Le dije: «Mamá, eres una madre sabia. Siempre te he estado agradecida». Ella me lanzó una mirada de reproche, pero su expresión se suavizó mucho. La abracé y me comporté como una niña. Desde que era adulta, rara vez lo hacía. Le resultó algo extraño, pero pronto mostró la sonrisa de una madre amorosa. Al ver que su ánimo mejoraba, compartí mi punto de vista. Le dije: «Mamá, amo el arte, pero tú me hiciste estudiar medicina. Dijiste que mientras más envejece un médico, más valioso se vuelve. Y que una mujer debe ser capaz de mantenerse sola toda su vida. Te escuché. Y ahora tengo un buen ingreso. Muchas personas me respetan y vienen a pedirme consejo médico. Eso me llena de confianza, y todo es gracias a ti». Mi madre escuchó con orgullo en el rostro. «Eso es cierto. ¿Quién soy yo?» «Soy tu madre». Aproveché el momento para añadir: «Mamá, eres sabia, pero tu sabiduría funciona con la gente común. Con personas complicadas, no tanto». Albert buscó a otra mujer a escondidas, fingiendo ser un buen yerno frente a ti. Logró engañarte. El rostro de mi madre se oscureció, pero lo aceptó con calma. Dijo: «Sí, ¿cómo pudo ser así?». Respondí: «No importa cómo sea él. Lo que importa es lo que somos nosotras. No me falta dinero ni amor, no tengo por qué suplicarle por nada. Así que, naturalmente, no necesito soportar su tormento». Mi madre dudó mucho tiempo antes de decir finalmente: «Pero si te divorcias, tu padre y yo vivimos aquí, y los vecinos van a hablar».
No podré mostrar la cara. Todos envidiaban lo bien que te crié y lo bien que te casaste. Ahora, si te divorcias, dirán, tanto que presumía de haberla criado bien, pero ni siquiera pudo retener a un hombre. No podré levantar la cabeza. Le respondí, mamá, cuando me divorcie, tú y papá pueden venir a vivir conmigo y ser mi mayor apoyo. Los ojos de mi madre se iluminaron. Sí, ¿cómo no lo pensé antes? Si te divorcias, por supuesto que viviremos contigo, ¿para qué seguir aquí? Eres hija única. Mis padres ya habían planeado vivir conmigo después de casarme, pero la familia de Albert, al venir del campo, no podía aceptar que los padres vivieran con su hija. Después de casarme con él, para respetar los sentimientos de sus padres y facilitar sus visitas, mis padres siguieron viviendo en su antigua casa. Cada vez que venían a verme, hacían el viaje en un solo día. Ella siempre me amó y me comprendió. Ahora le dije que el divorcio no era algo completamente malo, al menos podríamos vivir juntas. De inmediato se le pasó el malestar del corazón y gritó, viejo, nuestra hija se va a divorciar, tenemos que ayudarla y vivir con ella. Mi padre, que había estado escuchando desde la habitación, se emocionó tanto al oír el grito de mi madre que empezó a empacar enseguida. Albert y yo nos divorciamos sin complicaciones. Nuestro hijo se quedó conmigo. Teníamos 2 casas, la más grande era mía y la más pequeña, suya. Todos nuestros ahorros quedaron a nombre de nuestro hijo. La empresa quedó para él. No me aproveché de nada, y él me lo agradeció. Pero también empezó a tener pensamientos inapropiados sobre mí otra vez. Al enfrentar su mirada intensa, le dije con frialdad, en el fondo, desearía que no tuvieras nada, pero eres el padre de Ben. Si te va mal, él se preocupará, y no quiero que Ben se preocupe. Enfócate en tu carrera y deja una buena herencia para él cuando mueras. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Capítulo 8. Antes de mudarse, aún no se daba por vencido. Dijo con firmeza, esperaré el día en que entres en razón. Estoy seguro de que volveremos a casarnos. Solo estamos separados temporalmente. No importaba cuán apasionadas fueran sus palabras, yo solo crucé los brazos, a la defensiva. De principio a fin, no hice ningún esfuerzo por retenerlo. Él suspiró y se fue. La casa tenía 3 habitaciones. El mismo día que Albert se mudó, mis padres se instalaron conmigo. Conservamos su antigua casa, pero la mayoría del tiempo se quedaban conmigo. Habíamos comprado esta vivienda por su ubicación conveniente, a 15 minutos a pie de un hospital de primer nivel. Hay una docena de centros comerciales cerca, y frente a la comunidad hay escuelas primaria, media y secundaria. Justo fuera del portón oeste hay un parque. Mi padre estaba encantado después de vivir aquí menos de una semana. Iba al parque 5 o 6 veces al día y hizo muchos nuevos amigos. Mi madre salía de compras todos los días. La zona no solo tiene centros comerciales, sino también tiendas pequeñas y un mercado mayorista. Ella estaba más feliz que mi padre, siempre comparando precios. Mi hijo era mi principal preocupación. Después del divorcio, hablé de inmediato con su maestra. Ella me aseguró que ninguno de sus compañeros mencionaría el tema, y eso me tranquilizó. Está en una clase avanzada de secundaria, donde los estudiantes están demasiado ocupados con sus estudios como para preocuparse por otra cosa. Me sentí aliviada. Como resultado, el estado de ánimo de mi hijo era muy estable. Antes, yo estaba demasiado ocupada y su padre casi nunca estaba en casa, así que él tenía que pedir comida para llevar con frecuencia. Ahora, con sus abuelos en casa, tenía comidas regulares y bien preparadas. Antes, cuando cometía errores, yo solía regañarlo, le gustara o no. Pero ahora, apenas empezaba a hablar, sus abuelos se apresuraban a regañarme a mí en su lugar. Él disfrutaba de las ventajas de tener abuelos cerca. Y luego estaba su padre. Antes del divorcio, a Albert no le importaban mucho los asuntos de su hijo y dejaba todo en mis manos. Después del divorcio, temiendo perder el afecto del niño, mostró mucho más interés por él. Revisaba enseguida cada mensaje que enviaba la maestra. Mi hijo dijo, si hubiera sabido que papá cambiaría tanto después del divorcio, te habría animado a hacerlo antes. No pude evitar reír y llorar al mismo tiempo al oír eso.
Mi padre dijo, el chico tiene razón. Mi madre asintió de acuerdo. Todo parecía mejorar. No solo mi vida personal, sino también mi carrera. Con mis padres como un apoyo firme y constante, tenía más tiempo para dedicarme al trabajo. Además de atender pacientes, asumí varios proyectos de investigación. Estaba desbordada de trabajo, así que el hospital me asignó a 2 estudiantes. Nuestro hospital está afiliado a una universidad de medicina. Estos 2 alumnos eran excepcionalmente capaces y me ayudaron mucho. A cambio, les di muchas oportunidades. No solo aumentaron sus ingresos, sino que también les confié partes importantes de los proyectos, guiándolos durante el proceso. Su progreso fue rápido. Su asesor, Barrón, lo notó y se lo tomó en serio. Un día, Barrón se me acercó, insistente, preguntando si podía aceptar más estudiantes. Le dije que estaba demasiado ocupada y no tenía energía, así que me negué, pero él fue persistente y regresó varias veces. Me pareció bastante terco, así que le hablé con sinceridad. Tengo padres mayores, una madre con mala salud y un hijo que se prepara para sus exámenes de ingreso a la preparatoria. Necesito estar disponible para ellos, así que no puedo comprometerme demasiado con el trabajo. Tengo que dejarme un poco de espacio, no puedo excederme. Él preguntó, ¿y tu esposo no puede ayudarte? Sonreí con ironía. No tengo esposo. Estoy divorciada. Se sorprendió y se disculpó enseguida. Ese día no insistió más y se fue poco después, pero antes de irse, dijo, yo también estoy soltero. También estoy divorciado. Me pareció curioso. Más tarde entendí sus intenciones. Le pidió al subdirector que lo presentara conmigo. El subdirector había sido su asesor de maestría, y también era el asesor del doctorado que yo estaba por cursar. Al principio, el subdirector no tenía una gran opinión de mí. Pensaba que, con casi 40 años y tantas responsabilidades familiares y laborales, no podría completar el doctorado a tiempo. Pero al saber que Barrón quería cortejarme, accedió de inmediato. Dijo, Barrón no tiene grandes ambiciones. Solo quiere una vida sencilla. Es un hombre hogareño. Con él apoyándote, estoy seguro de que podrás terminar tu doctorado. Yo originalmente quería rechazarlo, pero como el asunto ya había cobrado importancia, busqué la opinión de mis padres. Cuando mi madre escuchó la noticia, se iluminó de alegría. Siempre quise que obtuvieras tu doctorado después de tu maestría, dijo. Deseaba que siguieras estudiando, pero mis amigas me advirtieron que a una mujer con doctorado le costaría encontrar pareja. Por eso te dejé empezar a trabajar. Ahora que ya tienes un hijo, ¿qué hay que temer? Adelante, o mejor aún, vuélvete a casar. Mi padre añadió, dale otra oportunidad al amor. A medida que envejeces, necesitas compañía. Mírame a mí, no puedo estar ni un momento sin tu madre. Confié en las palabras de mi padre. Desde que se mudaron conmigo, he visto cuánto se aman y se cuidan. También le pedí su opinión a mi hijo. Cuando escuchó que el apellido del hombre era Lin, aceptó enseguida. Dijo que le parecía genial, maravilloso. Me sorprendió lo feliz que estaba con la idea de tener un padrastro. Mi hijo explicó, si mi padrastro se apellida Lin, nadie sabrá si mi apellido Lin viene de mi papá biológico o de mi padrastro. Luego me dijo sinceramente, mamá, quiero un papá, aunque sea un padrastro. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Así que decidí darle una oportunidad a Barrón. Resultó ser tal como el subdirector lo había descrito, realmente estaba contento con su vida. Como consejero, su puesto era inferior al del personal de docencia e investigación en la universidad, pero estaba feliz con su trabajo. Siguió una carrera administrativa y, tras alcanzar un puesto de subdirector asociado, no aspiró a más. No competía ni se presionaba. Aparte de buscar oportunidades para los estudiantes de escasos recursos, nunca pidió favores. Su exesposa lo dejó por eso. Estuvieron casados 10 años y tuvieron un hijo juntos. Antes del matrimonio, él tenía una maestría y ella una licenciatura. Después de casarse, ella no solo obtuvo un doctorado, sino que también consiguió una oportunidad para estudiar en el extranjero. Barrón podría haber estado a su altura si se hubiera esforzado más,
pero simplemente no quiso exigirse. Pensaba que la vida ya era buena así. Su exesposa no soportó su falta de ambición y exigió el divorcio, llevándose a su hijo al extranjero. Todos esos años él había estado solo, sin considerar volver a tener pareja. Hasta que me conoció. Dijo que yo le había hecho querer casarse de nuevo, incluso más que la primera vez. Era muy bueno con las palabras, me hacía sentir feliz. Le dije que yo era una persona ambiciosa, y aunque era más joven que él, estaba trabajando por conseguir un puesto de profesora titular. Él me respondió con seriedad, ¿eso te importa? Si es así, yo también puedo aspirar a un puesto titular, incluso podría buscar un cargo administrativo si lo deseas. Le pregunté, ¿te arrepientes? Si hubieras estado dispuesto a esforzarte más en tu anterior matrimonio, tal vez tu familia seguiría unida. Él dijo, es diferente. Tú eres ambiciosa, pero no menosprecias a quienes no lo son. Mi exesposa no soportaba mi falta de ambición y me miraba por encima del hombro. Estar con ella me hacía sentir ansioso y tenso. Tú no me haces sentir ansiedad ni miedo. Estoy dispuesto a seguirte. Me reí. Ser profesor asociado está bien. Lo digo en serio. Cuanto más alto subes, más difícil se vuelve. Si no quieres, no tienes por qué forzarte. Así, empezamos nuestra relación. El amor en la madurez es distinto al de los jóvenes. Una semana después de comenzar nuestra relación, tuvimos intimidad. Él lo deseaba, y yo también. Había estado solo demasiado tiempo, y de pronto su pasión se encendió, no pudo contenerse. Yo siempre había disfrutado la intimidad con Albert, y seguía disfrutándola, aunque Barrón y yo no tuviéramos una conexión emocional profunda. Aún así, el afecto sincero y el placer físico que compartíamos superaban los que tuvimos con nuestras exparejas. Después de cruzar esa barrera física, Barrón estaba eufórico. Dijo que, si en 6 meses no surgían grandes conflictos de personalidad, deberíamos casarnos. Me pareció una buena idea. 3 meses después, lo llevé a casa para presentárselo a mi familia. Los ojos de mi madre se iluminaron al verlo, y lo trató con mucha calidez. Mi padre, al enterarse de que Barrón disfrutaba del ajedrez y practicaba bajuanjan, sintió que había encontrado a un alma afín. Mi hijo se alegró al descubrir que el tío Lin no solo tenía su mismo apellido, sino que además se parecía mucho a su padre. Al verlo, sintió de inmediato una conexión. La gente suele sentirse atraída por un tipo específico. Barrón y Albert se parecían. Para ser precisa, no era solo parecido, eran del mismo tipo, altos y atractivos. A mí siempre me habían gustado los hombres así. 1 año después de conocernos, nos casamos. Durante nuestro noviazgo, solo mi asesor de doctorado y mi familia sabían de la relación. Después de casarnos, Barrón estaba tan feliz que publicó nuestro certificado de matrimonio en redes sociales. Me reí de él por ser tan infantil, diciéndole que la felicidad debía guardarse para uno mismo. Me respondió que no sabía por qué, pero sentía ganas de presumirlo ante el mundo. Le advertí que tuviera cuidado, que eso podría traerle problemas. Él dijo que no habría problema, que no le había hecho daño a nadie, que llevaba muchos años soltero. Creía que sus amigos, colegas e incluso sus alumnos se alegrarían por él. Pero esa misma noche se demostró que estaba equivocado. Su exesposa lo llamó desde el extranjero, preguntándole qué significaba eso de volverse a casar. Él se quedó confundido por su tono inquisitivo. Le dijo, nos divorciamos hace muchos años, y tú también te volviste a casar, ¿por qué te molesta que yo lo haga? Su exesposa, notando que había perdido la compostura, aún intentó mantener cierta dignidad. Dijo, con lo caros que están los departamentos en Pekín, ahora que te casaste otra vez, ¿a quién le dejarás la casa, a tu hijo o a tu hijastro? Barrón se enfureció. Cuando nos divorciamos, me fui sin nada. Renuncié a todos mis derechos para compensar a nuestro hijo. Ahora todo lo que tengo es una casa y algunos ahorros, reunidos poco a poco después del divorcio. Mi hijo no volverá a China y no pienso depender de él para mi vejez, todavía codicia mi pequeña propiedad. Su exesposa se quedó sin palabras, pero antes de que Barrón colgara, murmuró, lo siento. Durante toda la llamada, Barrón no me ocultó nada. Cuando colgó,
seguía molesto. ¿Por qué no puedes soportar verme feliz? No tengo ambición, pero nunca le impedí buscar su futuro ni su felicidad. Le acaricié la cabeza con ternura y lo consolé. No tenemos por qué compararnos con ella. Tenemos estándares distintos. Luego le conté en detalle mi historia con Albert. Él se conmovió y dijo que al confiarle eso, le estaba demostrando mi confianza. Y sí, confiaba completamente en él. No solo yo, toda mi familia confiaba en Barrón. Nuestra relación se volvió aún más profunda. Pero Barrón no se dio cuenta de que, aunque él dejó pasar la conversación con facilidad, a mí me quedó rondando en la mente. El segundo matrimonio trae sus propios problemas. Por muy bien que se llevara con mi hijo, no tenían lazos de sangre. Mis padres y mi hijo estaban unidos por la sangre. En nuestra familia, él a veces se sentía como un extraño. No lo decía, pero yo no podía evitar pensarlo. ¿Cómo podía hacer que se sintiera más feliz y seguro? Aún no encontraba una respuesta. Cuando Albert se enteró de mi nuevo matrimonio, quiso verme desesperadamente. Condujo demasiado rápido, tuvo un accidente y fue llevado al hospital, que se puso en contacto conmigo. Desde que nos conocimos, siempre había sido su contacto de emergencia. No quería ir, pero Barrón me animó. Dijo, cuando me volví a casar, mi exesposa también apareció, aunque dijo que era por la casa de nuestro hijo. Ella tenía sus sentimientos sin resolver. Albert debe sentir lo mismo. Necesita un adiós apropiado. Barrón me dijo que confiaba en mí. Así que fui al hospital. Afortunadamente, el auto de Albert tenía buena protección, y solo sufrió una pierna rota y algunas heridas leves. Cuando me vio, empezó a llorar de inmediato. ¿De verdad te volviste a casar? No lo negué, asentí. Se cubrió el rostro y lloró. Me senté junto a él, esperando a que terminara de desahogarse. Después de un largo rato, entre sollozos, dijo agotado, ¿por qué no me das otra oportunidad? Te juro que no volvería a cometer el mismo error. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, ¿por qué no me das una oportunidad? Era su obsesión, su resentimiento. No había planeado tener una conversación tan directa con él, pero al verlo aferrado a esa idea, me di cuenta de que era perjudicial para ambos. Tenemos un hijo, así que no podíamos cortar todo lazo. Organicé mis pensamientos y le dije, ¿sabes? No planeaba volver a casarme. No es que no quisiera, sino que tenía miedo. Recordar aquellos días me llenó los ojos de lágrimas. Estar casada contigo fue agotador, pero también feliz. Pensé que siempre lo sería, pero luego me di cuenta de que lo que creía felicidad era una ilusión. Yo pensaba que era feliz, y creía que tú también lo eras. Pero si realmente lo eras, ¿por qué buscaste a otra mujer? Su mirada se llenó de culpa y pánico. Se apresuró a decir, era feliz contigo, solo que no estaba satisfecho. Quería divertirme, ver cómo eran otras mujeres. Nunca quise dejarte ni destruir nuestra familia. Asentí. Te creo. Pero ahora escucha mi verdad. Él asintió con ansiedad. Era la primera vez, desde su infidelidad, que hablábamos sinceramente del tema. Antes, él solo trataba de compensar el daño sin un plan, mientras que yo solo quería irme. Ahora, por fin estaba dispuesta a hablar. Le dije, ¿sabes? Barrón también fue abandonado. Su exesposa lo menospreció por falta de ambición. Pero después de vivir y experimentar más, ella se dio cuenta de su valor. Antes de volverse a casar, trató de recuperarlo varias veces. Barrón se negó. Dijo que era un hombre común, que también sentía miedo y ansiedad. No quería ser abandonado otra vez. Si ella lo había menospreciado una vez, podía hacerlo de nuevo. No quería caer dos veces en el mismo hoyo. La primera vez duele, la segunda vez sería necio y doloroso. Asentí mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Y por eso no te doy otra oportunidad. Soy débil y temerosa. No soportaría una segunda traición de la misma persona. Dices que no volverías a cometer el mismo error, pero, ¿recuerdas? Cuando nos casamos,
Me prometiste solemnemente que aunque todos los hombres del mundo traicionaran a sus esposas, tú nunca me traicionarías. Y lo hiciste. Tus promesas no son confiables. ¿Cómo podría volver a creer en ellas? Los ojos de Albert perdieron toda luz. Sus hombros se hundieron, su rostro se volvió ceniciento. En ese momento, entendió finalmente que ya no había posibilidad entre nosotros, porque jamás me permitiría caer en el mismo pozo 2 veces. Lo siento. Lo siento tanto, repetía una y otra vez. Era la primera vez desde su traición que realmente se disculpaba. Antes solo pedía perdón, sin entender. Esta vez comprendió que había estado equivocado, de verdad equivocado. Ahora entiendo, dijo, que no todos los errores en este mundo tienen una segunda oportunidad de corregirse. Hay errores que no se pueden cometer ni una sola vez. Asentí, conmovida, y de repente sentí un impulso de decirle cosas que nunca le había dicho. Le dije, ¿recuerdas al Dr. Zeng, el brillante cirujano que se unió a nuestro departamento 2 meses después de casarnos? Él respondió, ¿te refieres al mejor cirujano de cirugía general? Ese mismo. Cuando llegó, no sabía que yo estaba casada y me confesó que sentía algo por mí. Le dije que llevaba poco más de un mes casada, y se arrepintió tanto que casi deseó poder morir en ese instante. Me dijo que podría haber entrado al hospital 3 meses antes. Yo le respondí que ya estaba en una relación y que eso no habría cambiado nada. No quiso aceptarlo y trató de convencerme de que, como acababa de casarme, aún podía divorciarme y estar con él, porque creía que éramos más compatibles. Los dos éramos médicos, compartíamos las mismas experiencias y nos entendíamos mejor. Pero nunca dudé. Una vez que te elegí, eras tú para toda la vida. Se lo dije, y aunque se sintió arrepentido, solo pudo desearme lo mejor. Mis palabras rompieron la última chispa de luz en los ojos de Albert. La mujer con la que me había engañado era una exalumna de su universidad. Ella lo había perseguido, y tenían mucho de qué hablar. Pero él no sabía que yo también había sido cortejada por un colega. Y en la misma situación, tomé una decisión diferente. Resistir la tentación y mantener nuestro matrimonio fue mi elección. Él, en cambio, aceptó la tentación y destruyó lo que teníamos. Le dije, no fue solo el Dr. Zeng. Sabes que atraigo fácilmente la atención de otros. A lo largo de los años, he tenido muchos pacientes interesados en mí, pero nunca me dejé llevar. En sus ojos apareció una sombra de desesperación. Él debía saber bien que, en su trabajo, también enfrentaba muchas tentaciones, y debería entender lo que significa resistirlas. Esa es la diferencia entre tú y yo, le dije. Francamente, no somos compatibles. El divorcio fue solo una manera de corregir un error y empezar de nuevo. Esta vez lo dije todo. Finalmente entendió que no estábamos destinados a recorrer el mismo camino. Al final, no pude resistir dar un último golpe. Por cierto, aunque desprecio a tu exalumna por haber sido la otra mujer a sabiendas, ustedes dos son bastante parecidos. Deberías casarte con ella. Abrió la boca, pero no dijo nada. Me levanté y me fui. En el camino, recibí un mensaje suyo, ella y yo no somos iguales. Yo jamás me atrevería a casarme con una mujer que seduce a hombres casados. ¿Ves? Lo entendía. Simplemente pensaba que tú eras una tonta. Sonreí con ironía. El conductor me miró, le pedí disculpas, apagué el teléfono y cerré los ojos para descansar. Capítulo 12. Barrón se llevaba muy bien con toda mi familia. Decía que era el destino. La bondad atrae bondad, y naturalmente, eso trae buenos resultados. Estuve a punto de discutirle que mi madre en realidad era bastante exigente, que mi padre tenía sus manías y que mi hijo, aunque parecía inocente, era muy perspicaz. Pero mi madre me lanzó una mirada y me callé. Me recordó más de una vez en privado que un hombre como Barrón era difícil de encontrar. Ni siquiera en un primer matrimonio se topa una con alguien así, me decía. Asegúrate de cuidarlo bien. Él no sabía que, por su bien, toda mi familia se comportaba de la mejor manera posible. Pero lo hacían con gusto. Por un buen hombre, valía la pena controlarse y fingir. Y sí, fingieron.
durante 4 años. 4 años después, obtuve mi doctorado y fui ascendida a médica jefa. Mi asesor estaba muy complacido conmigo. Bien hecho, muy bien hecho. Ahora deberías pensar en tu vida personal. En cuanto a mi vida personal, yo estaba felizmente casada con Barrón. ¿Qué más hay que pensar?, le respondí. Él me miró, negó con la cabeza y suspiró. Eres más terca que una mula. Le levanté mi diploma de doctorado en silencio, refutando sus palabras. Mi hijo ingresó en la universidad que deseaba y en la carrera que amaba. Antes de irse, me dijo, mamá, hay una chica que me gusta. Cuando entré a la universidad, voy a salir con ella. Eso es genial, le dije. Si necesitas dinero para tus citas, te apoyo. No entendí del todo su intención. Él continuó, en el futuro tendré mi propia familia y no tendré tanto tiempo para pasarlo contigo. Asentí. No te preocupes, no soy el tipo de madre que se aferra o se mete en la vida de sus hijos solo para hacerse notar. Él levantó la vista y suspiró, como mi antiguo asesor. Mamá, apenas tienes poco más de 40. Por favor, haz un esfuerzo y ten otro hijo, sí. Me sonrojé al instante, entendiendo por fin a qué se refería. Se fue con su equipaje, rumbo a sus sueños, en paz. En realidad, yo no me había atrevido a decirle que ya estaba embarazada. Me enteré 2 meses antes de sus exámenes de ingreso a la universidad, y ahora tenía 4 meses de embarazo. Ya me había hecho las pruebas prenatales y el bebé estaba sano. Barrón tampoco lo sabía. Últimamente, murmuraba que quizá estaba entrando en la menopausia porque no lo dejaba tocarme tanto. Pensaba que mi mal humor era por eso. Yo simplemente no sabía cómo decírselo. ¿Qué tipo de impacto sería para un hombre de 40 años convertirse en padre otra vez? Temía que no pudiera manejarlo. Mi madre tampoco lo sabía. Este embarazo había sido casi sin síntomas. Solo me repetía que parecía haber subido de peso y que no debía descuidar mi cuerpo solo porque ya estaba en la mediana edad. Estaba cada vez más satisfecha con Barrón y me dio una orden tajante. Este matrimonio no debía fracasar. Mi padre también dijo que no podían dejar que Barrón volviera al mercado. Hablando de herencias, eso me recordó a Albert. Volvió a buscarme tiempo después. Esta vez estaba mucho más sereno. También iba a casarse de nuevo. Antes de su boda, quiso transferirme la casa y la mitad de las acciones de su empresa, de modo que cuando nuestro hijo cumpliera 18 años, todo pasara a su nombre. Dijo que todo lo que construyera después de su nuevo matrimonio pertenecería a su nueva familia. En ese sentido, estaba siguiendo el ejemplo de Barrón. Acepté encantada. Mientras fuera por el bien de mi hijo, no me importaba recibir más. Aún había un rastro de añoranza en su mirada cuando me observaba, pero fingí no notarlo. Su nueva esposa no era la exalumna de su universidad, sino una joven recién graduada. Ella no quería enfrentar las dificultades de la vida y fue directamente tras un hombre mayor. En cuanto a aquella exalumna, se quedó sin nada. Me pidió verme, pero me negué. Entonces apareció en nuestro hospital, preocupándome que afectara a los pacientes. Acepté reunirme con ella una vez. Después de tantos años, por fin conocí cara a cara a la mujer que había destruido mi primer matrimonio. Antes solo la había visto en las fotos del teléfono de Albert. Estaba en sus 20 y tantos, aún se veía joven. Dijo, no sé por qué, pero solo quería verte una vez. Pensé que te había ganado, pero ahora me doy cuenta de que nunca lo hice. Cuando Albert durmió conmigo por primera vez, estaba tan emocionado. Dijo que nunca había sentido tanta alegría, y yo creí que era algo que solo yo podía darle. Cuando te divorciaste, estuve aún más convencida de eso. Después del divorcio, siguió conmigo, pero nunca mencionó casarse. Pensé que solo tenía que esperar un poco más. Pero pasaron los años, y luego se casó con una chica de 20 y tantos. Con cada frase que decía, la luz en sus ojos se apagaba un poco más. Sentí que buscaba algún tipo de arrepentimiento masoquista, pero no me dio lástima. Simplemente sonreí con conocimiento y le dije una verdad dura: Albert es así por naturaleza. Si fuiste capaz de seducirlo y quitarle la esposa, ya deberías haber entendido eso.
Ella se secó las lágrimas y me miró seriamente. En tus ojos, ¿qué clase de persona es él? Respondí con firmeza, tiene dos caras. Antes de la infidelidad, era una persona. En el momento en que fue infiel, se convirtió en una bestia, en basura. Ella se quebró, llorando. Entonces, ¿esperabas sinceramente que una bestia se casara conmigo? Contesté sin compasión, no, él se volvió una bestia y basura por ti. Pero, en el fondo, siempre tuvo ese potencial. Ella rompió en llanto incontrolable. Pagué la cuenta y me marché. Antes de irme, le dije, no vuelvas a buscarme. Albert no vale la pena para que te humilles de esta manera. Apenas había dejado de llorar cuando volvió a hacerlo. Me reí para mis adentros. Noté las arrugas alrededor de sus ojos. En solo unos años, aunque apenas pasaba de los 30, había envejecido mucho. Albert me consideró poco atractiva cuando me acercaba a los 40. Capítulo 14. Iba contenta de regreso a casa, pero una vez allí, me arrepentí de haberme reunido con la amante. Me di cuenta de que sus palabras me habían afectado. Me dijo que podía darle a Albert una mejor experiencia sexual. Eso me dejó inquieta, tanto respecto a Albert como a Barrón. En la cama, yo siempre había sido convencional. Temía que Barrón pudiera pensar lo mismo. Esa noche, fui yo quien inició la intimidad. Él estaba encantado, pero cuando intenté probar cosas nuevas, no pudo seguirme el ritmo. Entonces, entre sus preguntas, rompí en llanto. Le conté honestamente sobre mi encuentro con la amante. Él suspiró y me abrazó con fuerza. Me gustas tal como eres, porque yo soy igual. Si fueras demasiado atrevida, no podría seguirte, me pondría nervioso. Solté un suspiro de alivio. Pero después noté algo desangrado. Me asusté. Él pensó que me había lastimado y trató de tranquilizarme, diciendo que estaría bien en un par de días. Le grité, ¿qué quieres decir con que estaré bien en 2 días? Estamos a punto de perder a nuestro bebé y tú tan tranquilo. Solo entonces entendió que estaba embarazada. Su rostro palideció. De inmediato me llevó al hospital. Afortunadamente, el bebé estaba bien. No se movió de mi lado ni un segundo. Estaba tan conmovido que no podía hablar, lleno de amor y a la vez de enojo hacia mí. Yo me sentía culpable y me escondí bajo las cobijas. Mis padres llegaron. Cuando supieron que estaba embarazada y que casi pierdo al bebé, se quedaron entre asustados y felices. Mi madre se tomó una pastilla para el corazón y empezó a regañarme en la habitación del hospital, desde la mañana hasta la noche. Me reprendió tanto que incluso Barrón no pudo soportarlo y llamó a un médico para que la calmara. Solo entonces se detuvo. El jefe del departamento de ecografías era compañero de estudios de mi maestro y, en secreto, me dijo que era una niña. Se lo conté a mi madre. Ella me lanzó una mirada fulminante y luego arrastró a mi padre de compras. Compraron un montón de cosas rosas para bebé. Barrón también empezó a hacer pedidos desde su teléfono, vestidos diminutos que nos hacían reír. 5 meses después, di a luz a una niña. Era diminuta e increíblemente hermosa. Barrón la sostenía en brazos como si tuviera al mundo entero en las manos. Mi madre hacía un alboroto de emoción a nuestro alrededor. Desde las últimas etapas del embarazo, una vez que supo que el bebé estaba fuera de peligro, mi madre dejó de reprimirse y empezó a gritarle a Barrón y a mí constantemente. Barrón tuvo momentos de crisis existencial, hasta que entendió que su suegra siempre había sido así, y se calmó. Después de que nació nuestra hija, sin importar cómo se comportara mi madre, Barrón no podía dejar de sonreír. La primera vez que fue padre, su exesposa le había arrebatado todos sus derechos antes de que pudiera vivir esa experiencia plenamente. Ahora, con nuestra hija en brazos, la atesoraba como si fuera su propio corazón y alma, su tesoro más preciado. Cuando mi hijo volvió a casa por vacaciones y conoció a su hermanita, la adoró al instante. Así que esto es tener un hermano sin sentirse agobiado. Es maravilloso, dijo. Mi padre le replicó, qué superficial, entonces tener un hermano solo es bueno si no se siente como una carga. Mi hijo explicó que una compañera de la universidad volvió a casa para descubrir que su madre había tenido un bebé en secreto. Su familia no tenía dinero,
y ella estudiaba gracias a préstamos estudiantiles. Su madre le dijo que tener un hermano era por su bien, para que tuviera compañía y cuidara de él en el futuro. La chica estaba devastada y pidió un intercambio al extranjero, probablemente sin intención de volver. Al oírlo, mi padre se sintió incómodo. Quiso criticar a la muchacha, pero no pudo hacerlo. Mi madre comentó sin rodeos: no se puede culpar a la chica, la culpa es de los padres, por descarados. Barrón rió y dijo: cada quien tiene su destino. Notando la tensión, mi hijo se apresuró a rectificar: bueno, yo también puedo ser una carga por ser el mayor. No le creí, y Barrón tampoco. Llevó a nuestra hija a ver su casa, que había estado vacía y ahora estaba alquilada. Pero antes de rentarla, le dijo a nuestra hija: pequeña, esta será tu dote algún día. La niña bostezó y se durmió. Barrón me preguntó: ¿crees que está insatisfecha con el monto? Puse los ojos en blanco. Es solo una bebé. Pero él se lo tomó en serio. Para el primer cumpleaños de nuestra hija, su regalo fue un aviso de nombramiento. Había sido ascendido a secretario adjunto del comité del partido en la academia. Un suegro necesita algo de autoridad para mantener a raya al yerno, dijo. Mi padre no se mostró complacido. Yo no tengo ninguna autoridad, y aún así trato bien a mi hija, replicó. Luego se quedó callado, y supe que estaba pensando en Albert. Albert se había atrevido a engañarme no solo por su carácter, sino porque había calculado el costo de hacerlo. Yo era excelente, pero mis padres eran gente común que lo admiraba. En su corazón, no los valoraba. Mi padre lo entendía todo. Sabía que el respeto que ahora recibía de su yerno era porque Barrón era un buen hombre. Le dijo a Barrón: ser subdirector no es suficiente. Deberías aspirar a ser director. Pensé que Barrón discutiría, pero para mi sorpresa, asintió y dijo que tenía razón, que al menos debía intentarlo. Mi madre y yo nos miramos sin decir nada. Pensamos que estaban locos. ¿No sería más simple y seguro criar a nuestra hija para que fuera fuerte por sí misma? De todos modos, la vida seguía endulzándose. El tiempo parecía pasar cada vez más rápido. Un día, mientras vestía a mi hija con un vestido de princesa para llevarla a una presentación del jardín de infancia, me encontré con Albert. Mi hijo ya me había contado que su padre se había vuelto más sensato y había dejado de hacer pequeñas maniobras. La joven con la que había salido antes lo había dejado, llevándose el dinero del divorcio y encontrando a un hombre más joven. Albert se había vuelto a casar, esta vez con una mujer que ya tenía un hijo. Estaba dejando a su hijastra en el jardín. Al ver a mi hija, que se parecía mucho a mí, apretó los labios, intentando mantener la compostura. Sabía exactamente lo que pensaba. Si no me hubiera engañado, nuestra hija tendría ahora esa edad, quizás incluso sería mayor. En aquel entonces le había sugerido tener un segundo hijo. Solo habíamos criado a un varón y yo quería experimentar lo que era tener una niña. Recuerdo claramente su respuesta: ¿qué tonterías dices? Ya estás muy vieja para tener un hijo sano. No dije nada. Tenía razón. Como médica, sabía que después de los 35, la calidad de los óvulos disminuye y el riesgo de tener un hijo con discapacidades aumenta considerablemente. Pero no capté el verdadero mensaje. En realidad, pensaba que yo era demasiado vieja. Ahora soy aún mayor, y a mi esposo no le importa en lo más mínimo. Nuestra hija es excepcionalmente inteligente y hermosa. Hola, señor, dijo mi hija. Me llamo Naomi Lin. Mi papá es Barrón Lin, y mi mamá es Leona Sang. Los ojos de Albert se abrieron de asombro. Sí, el apellido de su padre es Lin. Barrón Lin, no Albert Lin. En ese instante, todo el amor y el odio que alguna vez sentí por Albert desaparecieron por completo.